Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Vanessa Jardón Lugo. Soy estudiante de la Universidad de UEM en la licenciatura en Derecho y para esta sesión vamos a hablar de lo que es el Tribunal Electoral del Estado de México para la materia de Derecho Electoral de la unidad número 4. Bien, es necesario iniciar con lo que es el concepto del tribunal. Hay que entender ahora que es la máxima autoridad jurisdiccional, pero dentro del Estado de México, es decir, su jurisdicción geográfica solo se limita a lo que es la entidad federativa del Estado de México y la materia en la que va a regir o en la materia que va a resolver este tipo de situaciones o litis que lleguen a surgir es en la materia electoral. El objetivo del tribunal es fortalecer la función jurisdiccional en la materia electoral, asegurar la calidad de los procesos electorales, asegurar la administración eficiente de estos procesos electorales y la transparencia de estos mismos. ¿Qué quieren decir estos cuatro puntos? El primero es decir, hacer que la función principal que tiene el tribunal sea la necesaria, o sea, una materia, una herramienta que ayude a nosotros como ciudadanos a que se nos respeten nuestros derechos tanto político-electorales. La segunda es asegurar la calidad de los procesos electorales, pues más que nada es que esa etapa en la que nosotros como ciudadanos hacemos y depositamos nuestro sufragio, nuestro voto dentro de las urnas, sea válido, nos dé la certeza a nosotros de que estamos eligiendo a nuestro representante por nuestra propia decisión, porque como bien dicen, el voto es libre y secreto, nadie tiene que influir sobre nosotros y que estos procesos van a ser públicos, es decir, no se van a limitar solamente a cierto grupo social o cierto sector de la población, ¿no? Va a ser público, todos los que contemos con las características que solicita la Constitución en el artículo 40, vamos a tener la posibilidad de acceder a estos. Ahora, la misión y la visión del del tribunal. La misión, garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como otorgar la tutela efectiva de los derechos políticos electorales. Aquí, los principios constitucionales no tan solo se refieren a los principios de la máxima ley dentro del Estado mexicano, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también se refiere a la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, es decir, a la Constitución del Estado de México como localidad. Dentro de esta Constitución también se garantizan derechos, obligaciones, ciertas atribuciones a nosotros como ciudadanos de esta entidad para poder acceder a este tipo de voto. Es decir, va en conjunto con la Constitución mexicana, pero de manera como autónoma también tiene sus propias atribuciones. A eso se refiere con los principios de constitucionalidad y a los de legalidad. De legalidad, pues claro, entran todos los códigos y leyes alternas que complementan la materia electoral, como son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Código Electoral del Estado de México, el Código de Ética, la Ley de Equidad de Género y muchas otras más, ¿no? Que van tomadas de la mano para que todo el proceso electoral vaya llevado pues a un fin propio, positivo para la sociedad. Ahora la visión que es consolidar, perdón, el Tribunal Electoral del Estado de México como una institución de alto nivel. Es decir, al ser una institución en la que no tan solo va a llevar pues asuntos relacionados con los procesos electorales, sino que como es un órgano que se mantiene durante antes, después
de la jornada electoral, pues es necesario que se mantengan, por ejemplo, situaciones en materia laboral, situaciones en materia administrativa dentro del Instituto Electoral del Estado de México, pues el mismo tribunal es quien las va a solucionar. Y para mantener este nivel, pues tienen que darle justicia a estos actos, tienen que ser un órgano neutral, es decir, que no vaya con ideas, por ejemplo, de algún partido político, que no vaya a las ideas de alguna sector de la población o que haga alguna discriminación con otro. Entonces tiene que ser un órgano neutral que resuelva las controversias tanto del Estado mexicano, del Estado de México, como de los partidos políticos, como la población, etcétera. Como ya les decía, el fundamento legal en el que vamos a encontrar estipulado el Tribunal Electoral del Estado de México lo encontramos en el Código Electoral del Estado de México en sus artículos 140, 136, 145, en el reglamento interno del Tribunal Electoral, donde se desglosan tanto las atribuciones de los magistrados, las atribuciones del tribunal, cómo va a estar integrado el tribunal, cuáles son las obligaciones del presidente del tribunal, cómo se van a llevar a cabo las sesiones del tribunal. También como adición a estas leyes, como bien decía anteriormente, se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, la Ley General de Partidos Políticos. Todo esto en conjunto para consolidar esa jurisdicción que tiene en materia electoral el tribunal. Como bien decía, el tribunal funciona en pleno y sus resoluciones se tomarán de manera unánime, es decir, todos los magistrados, que en total son 5 magistrados y un presidente. Dentro de estos 5 magistrados se encuentra un presidente. Entonces, dentro de estos 5 magistrados, todos tienen que votar para que sus resoluciones sean unánimes, es decir, todos voten. Y o haya una mayoría de estos votos, es decir, 3 contra 2 o 4 contra 1. Como bien les decía, el tribunal se integra como un parecido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, se integra por un pleno de 5 magistrados, los cuales tienen la capacidad de desarrollar estos asuntos, estas litis en materia electoral. Sus sesiones podrán llevarse por lo menos con 3 de ellos, es decir, teniendo una mayoría, incluyendo y siempre tiene que estar el presidente presidiendo estas sesiones que tenga el tribunal. El tribunal tiene varias atribuciones, sin embargo, son muchísimas, se encuentran dentro del Código Electoral del Estado de México, pero solamente coloqué 4. En la primera es resolver los medios de impugnación de su competencia, es decir, resolver las litis, las situaciones, las impugnaciones que generen tanto partidos políticos, ciudadanos o el mismo instituto. Desechar, sobreseer o tener por no dispuesto no presentado cuando no proceda ningún medio de impugnación. Es decir, cuando un medio de impugnación le falte fundamentación, no vaya motivado, no vaya con los requerimientos que necesita una impugnación para poder ser leída por el tribunal, vaya a ser decidida por el tribunal, él mismo tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esta situación no va por X situación, ¿no? La tercera es calificar y resolver las excusas que se presenten los magistrados y las resoluciones en contra de estos se presenten. Es decir, si un magistrado no va o no asiste a alguna sesión, pues el tribunal calificará si es si era muy obligatorio que no falta, si hay un motivo justificante para que el magistrado faltara a la sesión, ¿no? Designar y remover a los notificadores, secretarios proyectistas, el secretario general de acuerdos del tribunal, a propuesta del presidente mismo. Es decir, el tribunal tiene la capacidad de mover a todo su personal técnico, a todo su personal administrativo o jurisdiccional. En este caso, por ejemplo, su personal jurisdiccional sería el secretario general de acuerdos del tribunal, es el encargado
pues de tener a la mano todos estos medios de impugnación que se van a tener contemplados. Los demás personas pues son como secretarios y proyectistas, son gente del administrativo que tienen a su mando pues ir y llevar pues estos medios de impugnación del pleno a la resolución a proyectistas y así. El presidente del tribunal, como bien les decía, dentro de los 5 magistrados encontramos a un presidente que es el que va a dirigir y va a ser la autoridad dentro de este tribunal. Aquí dice, el presidente del tribunal electoral debe de ser rotativa, es decir, no puede estar en su puesto más tiempo determinado, que son 2 años. El presidente solamente dura 2 años dentro de su cargo y de esta manera tienen que ir rotándose. Para este caso, quien elige a el presidente y a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México lo escoge el Instituto Nacional Electoral, hace una terna para poder designar a quién serán los nuevos magistrados. El presidente del Tribunal Electoral será electo por votación mayoritaria entre sus miembros para hacer un periodo de mayor de 2 años en la primera sesión del Pleno del que haya o que corresponda. Las atribuciones del presidente se encuentran en el artículo 23 del reglamento interno del tribunal, y en el primero dice convocar y presidir las sesiones del pleno. Como bien les decía, es necesario que él se encuentre dentro de cada una de las sesiones, aunque no estén los demás magistrados, él siempre tiene que estar presente dentro de las sesiones, dirigir los debates, tomar medidas para conservar el orden durante las mismas, es decir, ser un mediador entre la discusión o el debate que se lleve entre los magistrados. Él tiene que ser quien regule esta situación dentro del pleno. Firmar conjuntamente con el titular de la Secretaría General los acuerdos de trámite, los requerimientos y las resoluciones del tribunal. Es decir, al ser él la cabeza del tribunal, él tiene la capacidad de firmar todos estos acuerdos, él tiene la autoridad de firmarlos y la responsabilidad de hacerlos. Turnará a los magistrados los expedientes de los medios de impugnación para que formulen sus proyectos de sentencia bajo las reglas de turnos aprobadas por el Pleno del Tribunal. Es decir, cada uno de los magistrados puede conocer de un tema determinado y a su vez dictaminar una sentencia, pero cada uno pues va a estar, o esta forma en la que ellos se van a conocer de estos temas va a ser por medio de la decisión del presidente, fundado y motivado con las decisiones que se hayan tomado en el pleno, en las reglas del pleno. Sus resoluciones, las resoluciones de los medios de impugnación del tribunal serán tomadas, como ya había dicho, de manera unánime, es decir, todos votarán o la mayoría de ellos votará. Si hay un empate, entonces el presidente es el que tendrá pues el voto de calidad, como aquí bien lo dice, es decir, él tendrá el voto decisivo en cuanto a cierta litis, y el mismo presidente puede convocar a una sesión privada para alguna situación de carácter interno. Las impugnaciones del Tribunal Electoral corresponderán resolver de forma definitiva e inacatable las impugnaciones en contra de actos y resoluciones del Instituto, a través de los medios de impugnación establecidos en el Código. Los conflictos o diferencias laborales del Tribunal Electoral y sus servidores entre el Instituto y sus servidores, las determinadas sobre las imposiciones de sanciones del parte del Instituto y las resoluciones. Aquí cuando hablamos de instituto, se habla del Instituto Electoral del Estado de México. Y sobre las cuestiones administrativas o laborales, igualmente, son situaciones dentro del instituto o dentro del tribunal. Y estas situaciones pueden ser, por ejemplo, alguna sanción administrativa, alguna situación de que hay, por ejemplo, discriminación de género o situaciones así. Las sesiones, como bien decía, serán en pleno y conocerán de los diferentes medios de impugnación. Las sesiones serán públicas para desahogar los medios de impugnación en materia electoral. También serán públicas solemnes cuando así lo determine el propio pleno y por la naturaleza o la simbolismo del asunto.
y serán privadas cuando el Pleno así lo decida. Situaciones, por ejemplo, controversias laborales, es decir, internas que tengan que vivir dentro